Hola a todos, esto es A 30 Teclas por Hora, el podcast semanal donde aprendemos juntos escribiendo. Soy Manu. Yo soy Miguel. Soy Roberto. Bueno, hace poco estuvimos con Fernando Llor tratando todo este proceso de desarrollo de un cómic, desde la creación del dossier hasta la búsqueda de editoriales, bueno, encontrar dibujantes. Hoy vamos a profundizar un poco en una de estas etapas, que es la creación del guión y la búsqueda de dibujantes y cómo tratar con ellos. Y gracias a Roberto, que está hoy con nosotros, vamos a diversificar y conocer otras maneras de hacer dentro de este mismo mundillo, ¿no? Bueno, Roberto, ¿qué tal? Cuéntanos un poco de ti. Ya sabemos por aquí que, bueno, eres uno de los 5 nominados, ¿no? Del premio Carlos Jiménez, del guionista nacional. Fui. Cuéntanos un poco de ti. Sí, bueno, ante todo, gracias por invitarme porque, bueno, vosotros sabéis que soy un seguidor del programa. Y nada, bueno, muy breve, para no enrollarme, que como me dejéis enrollarme, esto puede durar más de una hora. Hay tiempo. Nada, soy Roberto Corroto. Soy, bueno, desde hace 4 años o así vengo dedicándome más o menos de forma más o menos profesional a esto del guión del cómic. Antes también hacía mis pinitos, pero bueno, ya a nivel un poco amateur o por amor al arte. Tengo varios proyectos ya publicados, tengo muchos más por publicar. Hay trabajo de momento, cosa que tal como está el tema no es malo. Y bueno, voy alternando proyectos para otros editoriales con proyectos autoeditados con un sello propio que tengo con mi socio y amigo Bertito Montana, Zona Cero Comics. Sí, conocido ya, además. Que con él empezamos a sacar ya hace como 10 años o así. Empezamos a trabajar con la colección de Sicarios. Luego también ha sacado El Tigre Callejero, hemos sacado Silencio con Juan Albarrán. Bueno, y seguimos trabajando para sacar cosillas que sean autoeditadas, pero que también se puedan vender, digamos, no compitiendo con editoriales grandes, pero a nuestro nivel, sí. Y bueno, de forma casi complementaria, ¿no? Claro, sí. Aparte que son historias que, al ser tuyas, a no ser un encargo, a no ser una cosa que tú haces para una editorial, pues como que también te dan un poco de respiro a la hora de decir, bueno, ahora quiero hacer lo que a mí me gusta, quitando que lo que haces para editoriales no sea picar en la mina, pero vamos, ¿me entendéis, no? ¿Me entendéis lo que me refiero? Sí. Y bueno, aparte hice mis pinitos con el tema de la literatura, pero es algo que está súper aparcado ya por falta de tiempo. Pero nos interesa eso. Bueno, pues sí, claro. Hice un par de libros, uno para una editorial en 2009 que se llama Lawless Island, que es así un poco género negro. Luego un librito pequeño que me autoedité porque es una historia que tenía en la cabeza en su día, en 2011, que se llama Mi novia es un zombie. Y luego una historieta así un poquito corta, rollo Lovecraft, en digital directamente, que se llama Aquello que no debería ser, en 2013, que todo, yo creo que todo, si lo busquéis en Amazon está. O sea, si ponéis mi nombre en Amazon, seguramente que lo encontréis. Bueno, eres un currante, macho. Bueno, se hace lo que se puede. Aquí es un negocio como te pares a tomar el resuello, te pasan por todos lados, entonces no se puede parar. Te pasan por encima y lo que te pasa primero es el tiempo. Exacto. Y bueno, un poco eso. Sí. Y esto del podcast, joder, porque hace poco descubrí esto de lo que yo te diga, que es el podcast, ¿no? Que llevas con Juan Albarrán, con Adrián y con Ismael Canales, ¿no? Y Adrián, sí. Pues eso, Ismael Canales, sí. Perdón. Y pues nada, esto es lo que yo te diga lo que yo te diga podcast es un podcast que cumplió hace poquito, en verano cumplió un año. Y bueno, lo crearon Juan y Ismael en principio. Y luego, como yo a Juan le conocía ya de haber trabajado con él y ya es amiguete, pues me propuso el participar para darle un poquito más de cadencia a los capítulos y que hubiera más gente para ir alternándose, porque bueno, vosotros lo sabréis mejor que yo, que esto de grabar necesita su tiempo, ponerse de acuerdo. Entonces cuanta más gente pueda participar, pues cuanta más gente, más difícil. Claro, más probable es que se pueda lanzar un capítulo por lo menos cada 2 semanas, como hacemos nosotros, y ya no sé cómo hacéis vosotros para hacerlo cada semana.
Nosotros hemos hecho un sacrificio a un dios pagano, ¿no? un dios muerto. Hemos buscado gente con el mismo tono de voz. Entonces... Tenéis dobles, ¿no? Por toda la península. Claro. Yo siempre digo que Miguel es una especie de robot y solo le veo el cuerpo, por debajo son ruedas, ¿sabes? Entonces se va trasladando a voluntad. Y bueno, y Carmelo no está, es porque le hemos matado para poder tener un nuevo Carmelo dentro de poco. El Carmelo, el pobre, ha tenido un día un poco malo. Sí, un día complicado. Le mandamos un saludo desde aquí, que le apetecía venir, pero bueno, esta semana están siendo un poco jaleo. Es perfecto que sepas cómo funciona esto porque vamos, llévatela detrás, ¿no? Tiene mucho curro y la única recompensa es una recompensa personal. La recompensa personal de hacerlo y juntarte con amiguetes y hablar de lo que te gusta. Sí, la verdad que sí. La diversión, además, que tiene ello, que se pasa bien, tío, cuando estás ahí con amigos y tal, ¿no? Bueno, pues vamos a darle un poquito a esto. Lo que estábamos hablando, ¿no? Vamos a profundizar un poquito en eso, en estas etapas de la creación del guión y diferentes maneras, ¿no? De ver cómo se trabaja con dibujantes, diferentes tipos de guión, ¿no? Digamos que, Roberto, ya tenemos el dossier, ¿no? Creado. ¿Qué tipos de guión hay? ¿Por dónde empezamos, no? ¿Cómo uno se decide por narrar las cosas de una forma o de otra, no? Porque no es lo mismo un guión de Kurt Busiek o que de Neil Gaiman, que me he leído un par y son un caos absoluto, que bueno, aunque claro, dependerá de con quién trabajes, ¿no? Esto puede ser positivo o negativo. ¿Cómo se decide un poco eso? Pues mira, vaya por delante, esto es como los avisos en las medicinas, vaya por delante, que no pretendo yo sentar aquí cátedra, ni que voy a hablar de lo que conozco, ¿vale? Sí, claro. En cuanto a los tipos de guión, si queréis, explico primero un poco la manera en la que trabajo yo, que es un poco, no sé, más similar a lo mejor a un guión técnico de cine o algo así, y luego la otra manera, que es un poco más, no sé cómo explicarlo, sino más... libre, interpretable. Bueno, no, que se le ocurre menos para mi punto de ser que la manera en la que yo, no yo, sino mucha gente trabaja. O sea, okay. A ver, yo lo que hago es, lo primero siempre procuro ir de lo general a lo particular. Entonces, el primer paso, salvo muy raras excepciones, es tener clara cuál es la historia que yo quiero contar y de ahí hacer un argumento un poco casi literario, pero sin meterle los adornos que meterías en una narración de cara a hacer un libro. De toda la historia, desde el principio hasta el fin, ¿vale? O sea, cuentas la historia en plan casi indio, pues ahora pasa esto, después pasa esto, así, del principio hasta el fin. Después, con ese argumento, lo que hago es una escaleta, más para hacer un uso personal que otra cosa, y eso, lo que hace, entre otras cosas, claro, lo que me da es una visión de conjunto de cuánto puede ocupar en páginas toda la historia. Sobre todo porque normalmente te vas a tener que ajustar a un número de páginas concreto, porque el formato de la publicación sea X páginas, o bien porque la propia editorial que te ha encargado, si es un encargo del proyecto, pues te diga, este guión tiene que tener tantas páginas, y tú te tienes que ajustar a ese formato. Y aquí un ejemplo que tengo además más o menos reciente de este año es un encargo que me han hecho de una editorial que quiere una adaptación de lo que es la batalla de Rocroi, y está sacando una serie de álbumes con batallas de este tipo, batallas históricas españolas, y ellos quieren, el formato que sale sus álbumes son 56 páginas. Entonces el encargo es un guión de la adaptación de esta batalla, pero tiene que ser en 56 páginas. Pues entonces tú te tienes que adaptar. Entonces, sí, dime. No, entonces es que es una cosa que siempre he pensado, ¿no? Digo, o sea, en ese sentido, ¿no? Cuando tienes tú el límite de páginas, ok, pero ¿cómo sabes tú, cómo piensas en cómo distribuir ese tipo de información, ¿no? Sí, claro. La escaleta es muy, muy, muy útil en ese sentido, porque claro, cuando tú tienes toda la historia de manera así un poco, digamos, literaria, tú no te haces una idea de si eso que tú tienes ahí escrito desde el principio hasta el fin va a ser suficiente para llegar a las 56 páginas. Te va a sobrar, o sea, te va a sobrar espacio, te va a faltar, no sabes qué. Entonces, al hacer la escaleta,
más o menos tú te vas haciendo una composición de cuántas páginas puede tener. No quiere decir que tenga que cuadrar con las 56 que tú tienes. Luego la escaleta siempre se puede moldar y a la hora de hacer el guión tú puedes añadir o puedes quitar cosas que veas que no te gustan o que veas que sí te gustan. Entonces, para ajustar, digamos, a lo mejor. La escaleta, por eso te digo que la escaleta es muy útil en el sentido de, ya aparte de las otras utilidades que tiene, para hacerte una idea de si esa historia que tú tienes, tal como la tienen planteada en tu cabeza, te va a valer para llegar a las 56 páginas en este caso que te piden o que la historia requiere. Si ves que te quedas corto, pues ya sabes que tienes que añadir. Si ves que te queda largo, ya sabes que tienes que cortar. Entonces, en ese sentido, la escaleta es muy útil, ya te digo. ¿En qué consiste la escaleta? Por lo menos para que lo escuche la audiencia también, un poquito. Si hay cosas sirve para libros, Claro, no, por eso te digo, si hay cosas que vais viendo que yo suelto y que doy por hecho que la gente lo sabe, pues vosotros me cortáis. No hay problema. La escaleta no es otra cosa que es ir pasando lo que tú tienes, digamos, en párrafos, en el argumento en párrafos, a frases. Por ejemplo, fulanito entra en la habitación, menganito le da la mano, o sea, frases muy básicas que lo que van haciendo es una especie de traslación del argumento a acciones que tú luego te vas a tener que llevar al guión. Entonces, de esa manera, tú puedes ir cortando la escaleta, más o menos así, de una manera informal, de forma que tú tengas más o menos la idea de dónde cortar en cada página. Y como os he dicho antes, pues saber más o menos con esos cortes, decir, pues más o menos me van a salir 58, me van a salir 54. Pues bueno, más o menos estamos en la horquilla en la que me puedo mover y añadir o quitar. Sí, que no es lo mismo que te salgan si te salen 60 o si te salen 80, pues ya dices, hostia, aquí hay algo que falla. Hay un problema de narrativa. Claro, ¿no? claro. Entonces más o menos la escaleta viene a ser eso. ¿Tienes una norma que te funcione pues como en guión en cine, ¿no? Que es un folio suele equivaler a un minuto de película, ¿no? Algo así que digas. Con el guión técnico dices tú. Sí, exacto. Algo que una regla que te valga de la que suele servirte. No, y te digo por qué. Porque a mí me pasa un poco como, yo creo que como lo que ha dicho Manu al principio de los guiones de Kurt Busiek y Neil Gaiman, que me enrollo mucho con las descripciones. O sea, hay gente que es muy escueta a la hora de hacer las descripciones de cada viñeta, y yo me enrollo que te cagas. Entonces, a lo mejor de una página de cómic puede tener a lo mejor en el guión pues 2 páginas de Word o 3. Quieres que quede muy claro, ¿no? De lo que ocurre en claro, la acción. O no, depende de cada página. Hay páginas que no me enrollo tanto porque veo que no necesita el dibujante tanta instrucción, pero en cambio con otras sí. Claro. Entonces, en ese sentido no tengo esa regla por lo que te digo, porque muchas veces me enrollo como las persianas. Y al final un cómic que puede tener, como por ejemplo los de Grapa de Sicarios, que tiene 28 páginas o 32 páginas, pues el guión son 60 páginas de guión. Entonces, claro. Al final... Claro. No, que entonces, claro, tiene sentido, ¿no? O sea, en principio tú desarrollas en el momento que ya tienes estructurado qué entra en cada página, ¿no? Digamos, por eso está la escaleta ahí. Porque no te puedes poner a desarrollar y luego sabes dónde va a acabar eso. El paso posterior a la escaleta es ya meterte ya con lo que es el guión. El guión, en este caso, no sé si llamarlo técnico, pero bueno, en el guión que yo hago, vaya. Y el guión lo único que haces es eso, dividir la historia en páginas y esta a su vez en viñetas. Y en cada viñeta... O sea, aquí no... Dime. Dale, perdona. Es que te he vuelto a interrumpir, lo siento. A la audiencia que sepa que es que estas conversaciones, como las grabamos por Hangouts, a veces llega un lag de estos así y es un jaleo entendernos los unos con los otros. Y es como, sí, no, habla, por favor, aquí que parece que estamos en una convención de sabios. Nada, no, me preguntaba si... Sí, dime. Dime. No, aquí lo de brújula o mapa no hay ninguna opción. O sea, solo puedes hacer una cosa. Tú no puedes empezar a ver qué sale. No, porque... Claro, desde el principio. Claro. Más que nada porque te tienes que amoldar un formato. O sea, en un libro te da un poco igual si te ocupa 300 páginas o si te ocupa 350.
pero en un cómic que además el tema del cómic que a la hora de imprimir va por... Esto nunca sé explicarlo muy bien porque me lo explicaron en su día y ya se me olvidó. No es lo mismo, o sea, tú no puedes decirle a la imprenta, oye, imprímeme un cómic de 31 páginas, porque como son, digamos, láminas, pues siempre tiene que ser, por ejemplo, si no dura el guión 28 páginas, tienes que hacerlo de 32. Échame un poquito más. Es una lámina y ocupa 4 caras, entonces es muy importante ceñirte a lo que más o menos te ha dicho la editorial, más que nada por el tema de luego va a imprenta. Y el coste de un cómic de 28 páginas no es el mismo coste que de un cómic de 32 páginas. Entonces, en ese sentido... No, claro, y que normalmente van a color también. Sí, claro, pero te digo que... No, bueno, depende también del cómic, pero... Son 4 páginas más por cada cómic, un cómic a color, y a lo mejor imagínate que es una tirada de 1000 ejemplares. Pues a lo mejor al editor se le va el presupuesto de madre y se cagan tus muelas. Entonces, en ese sentido, sí es verdad que no puedes decir, venga, a lo que salga. Porque entonces estás perdido. Bueno, pero es una buena forma de trabajar, ¿no? Es un método interesante porque además te ayuda a sintetizar un poco las cosas, a buscar un método, pues eso, para ajustarte, ¿no? Es quizá un buen ejercicio, claro, digamos. ¿no? Y aparte que luego a la hora de hacer el guión es mucho más sencillo porque tienes claro, siempre con la libertad luego de cambiar cosas que tú has hecho en la escaleta para mejorar la historia, pero tienes muy claro hacia dónde va la historia. Entonces no tienes el come ese de decir, ¿y ahora qué viene? Claro. Pues nada, simplemente lo que os decía antes, en cada viñeta, o sea, divides la historia en páginas, luego a su vez en viñetas, y en cada viñeta, lo que os decía antes, se hace una descripción de lo que se ve en cada viñeta, y en este caso puedes hacer o no. Yo hay veces que sí lo hago, otras veces que no. Indicaciones del tipo de plano con que te imaginas esa viñeta. Ah, ok. Por ejemplo, os doy un ejemplo. Sí. Página 1, viñeta 1. Plano general de una gasolinera en un pueblo de la Sierra Madrileña. Por poner un ejemplo, ¿vale? Pues un plano general, yo le digo plano general y el dibujante ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Ahí lo del tipo de plano no es algo que, ya os digo, no ponga en cada viñeta, y siempre lo hago con una intención más de ayudar, de orientar al dibujante, pero no es una instrucción que poco, tenga, ¿no?, que seguir ahí al pie de la letra. O sea, no es, venga, tienes que hacer esto, o si no seguimos para adelante. En ese sentido, ¿cuánta libertad tiene el dibujante, ¿no? Me imagino que dependerá un poco de lo que el guionista vaya indicando. Bueno, ¿O eso se pacta antes? No, yo creo que, o sea, yo, por lo menos, la manera en la que yo trabajo con el 99% de los dibujantes, una excepción rara por ahí ha habido, pero normalmente o son gente con la que ya he trabajado antes, o son gente que conozco y ya empiezo a trabajar con ellos. Entonces, o ellos me han contactado sabiendo con la manera en la que trabajo, o viceversa. Y siempre desde el respeto del trabajo de uno hacia el otro, te acabas entendiendo. O sea, tú puedes hacer una sugerencia del tipo de plano, pero el dibujante tiene, digamos, una formación, o debería tener una formación más adecuada para decirme si eso es adecuado en ese sentido o no. Entonces, si él me lo plantea de tal forma de que se hace de otra manera y eso mejora la viñeta, o en este caso la página, pues yo no me pongo en plan divo y digo, no, es que esto yo lo he puesto así, tiene que ser así. O sea, que lo sabrá, que lo sabrá. No, sí, vamos, no vamos a dar nombres, pero te podía dar nombres. Pero hay nombres. Sí. Y en ese sentido, ya te digo, siempre que haya respeto por parte de uno hacia el otro, no tiene por qué haber problemas. O sea, tú puedes proponer un cambio, una cosa que está ya hecha, tanto si ya le he escrito yo y el dibujante quiere hacer un cambio, como si, por ejemplo, el dibujante me pasa una story y le digo, bueno, pues esta mano, en vez de para atrás, para adelante, o lo que sea, si es en beneficio de la historia y al final de lo que es el producto en sí, y la gente es un poco cuerda, pues al final sales para adelante y te dicen, pues sí, pues es así, es mejor. Entonces no debe haber problema en ese sentido. O sea, que tú dirías que una de las normas, digamos, esenciales también para entenderse a lo mejor con un dibujante y para llevar adelante un proyecto es, desde luego, tener cierta flexibilidad y no ser
y no ser un moñas. No, claro, en ese claro, sentido, claro. ¿no? Sobre todo por eso, porque tú puedes tener muy claro en tu cabeza cómo es una viñeta, pero pasa igual que luego cuando hablemos con el tema de la revisión de los guiones y todo esto. Tú lo estás viendo desde tu punto de vista, pero si te sales de tu cuerpo y lo miras desde otro punto de vista, seguramente que parte de razón en el que te diga, oye, si lo hacemos de esta otra manera puede quedar mejor, pues no te lo va a decir para chincharte ni para quedar por encima tuyo, te lo dirá por algo. Entonces siempre hay que escuchar. Claro. En ese sentido. Claro. Sí, pero aún así debe ser difícil, porque yo siempre, eso creo que nos ha pasado a todos leyendo, pues de repente pasas página y tienes ahí una viñeta enorme que ocupa toda la página, que consigue ahí todo el efecto y dices, por favor, quiero 5 así. Pero claro, splash page, ¿no? Pero es que eso a nivel de producción, de imprimirlo, de guión y de todo, pues igual, ¿no? Pero claro, y aparte que en ese sentido no conviene mucho abusar de ese tipo de viñetas, porque al final lo que consigues abusando de ellas es que diluyes el efecto que tienen. No sé si me explico. Claro. También. Y además se cuenta poco. Claro, se cuenta poca cosa normalmente. Tú imagínate, te pules un cómic de 32 páginas en 8 viñetas. Entonces ya he terminado de hacerlo ya. Ya está. 32 páginas. Es un cómic de paisajes. Sí. ¿Sabes? Ok. Mola, muy interesante, la verdad. Mira, muy interesante. poco más para acabar con esto de la descripción y todo esto. Lo del tipo de plano, lo que os he dicho, no es algo que está escrito en piedra. Y además, esto es importante, cada viñeta, junto a la descripción y la orientación sobre el tipo de plano, si se quiere decir, lo que hace es poner el diálogo correspondiente, si es que alguien habla o lo que sea, las onomatopeyas, si es que corresponde también, o las cartelas, que las cartelas, para el que no lo sepa, son esos rectángulos o cuadrados que a veces os encontráis en la viñeta, que suele indicar la voz del narrador, o yo que sé, o por ejemplo, en el ejemplo de antes, imaginaos que en la viñeta esa de la gasolinera pone una cartela, que es un cuadradito arriba a la izquierda, y pone octubre de 2018. Lo que hace es situar al lector en esa escena temporalmente. Claro. Y eso se indica, sí. Y se diferencia de los bocadillos solo por eso de que son rectangulares y suelen ir en la esquina de la viñeta. En cambio los bocadillos pues suelen ser redondos o con formas ovaladas y están dedicados a cartelas y bocadillos. Yo pensaba que todo eran bocadillos, macho. ¿El qué? Yo pensaba que todo eran bocadillos. Para mí todo son bueno, al final casi el 80%, el 90% son bocadillos, porque otra de las cosas que yo, desde mi punto de vista, siempre no recomiendo es abusar de las cartelas. Que sí que hay mucha gente que abusa de sobre todo a la hora de utilizarlo como con la voz del narrador. O sea, utilizar la voz del narrador es un poco como en las novelas, ¿no? Cuando el autor le mete mucha caña a lo mejor a esa narración en vez de al diálogo, claro. ¿No? Digamos que el diálogo flexibiliza un poco la historia y la hace más ágil. Lo que pasa es que a lo mejor para la novela sí que tiene más sentido, pero el cómic, que es un medio visual, imaginaos que en la escena esta de la gasolinera, yo en vez de ponerlo o aparte de ponerlo de octubre de 2018, pongo gasolinera BP, y en la viñeta el dibujante ha dibujado la gasolinera y se ve el logo de BP. Pues ese diálogo está de más, porque está repitiendo algo que ya el lector está viendo. Entonces hay gente que abusa mucho de eso. Claro, tiene sentido. Y yo que sé, poco más, lo de bocadillos, y bueno, así tú te vas haciendo tus páginas viñeta a viñeta y hasta que completas el guión con las páginas que tiene. Eso es la manera en la que yo trabajo, o la que mucha gente trabaja. Luego está el otro método, que vamos a llamarlo, porque así se conoce, como el método Marvel, que es donde el guionista hace una descripción más o menos detallada de lo que pasa en cada página, y es el dibujante el que se encarga de tomar la decisión del número de viñetas y la distribución en cada página. Y normalmente el dibujante lo que hace es hacer un storyboard de todas las páginas, se lo enseña al guionista, más o menos dan el visto bueno entre los dos, y lo que hace el guionista es preparar los diálogos o las onomatopeyas o las cartelas que vayan en cada viñeta,
se las pasa al dibujante y el dibujante sabe dónde tiene que dejar el hueco correspondiente para que se inserte cada bocadillo, cada cartela, cada onomatopeya. Entonces, siguiendo un poco el ejemplo de antes, imaginas que yo hago un guión así, pues lo que yo escribiría al dibujante es algo parecido a página 1. Se ve a un tío en una gasolinera y ya un mono puesto, por ejemplo, y de repente llega un coche con los cristales tintados y de la parte de atrás sale un tío con un traje negro, con gafas de sol y le dice que suba al coche. Pues eso sería la página 1. Yo le paso esa descripción al dibujante y lo que haría el dibujante sería decidir qué número de viñetas tiene, cómo son las viñetas, en qué distribución tienen, y luego me lo pasaría a mí. Yo le diría, pues en esta viñeta el que sale del coche le dice que suba al otro y el otro le dice que ok. Ajá. Y ese sería un poco el método Marvel, que como veis es lo que decía, un poco sincrético, un poco, yo qué sé, más no sé, le da mucha carga de trabajo a mi modo de ver al dibujante, que ya tiene mucha, pues le da mucho más. Una cosa, entonces, en este método Marvel queda claro, ¿no?, que no existe una página final, digamos, hasta que no esté dado el visto bueno. O sea que, por lo general, ¿no?, me imagino que debería siempre haber solo una versión, ¿no?, de esa página final, sin contar con el boceto, ¿no? En el otro método en el que sigues tú, ¿puede ocurrir que exista una página y luego esa página se tenga que volver a hacer desde el principio? ¿O ya hay, o primero veis el boceto y decidís si se va a quedar? Normalmente sí, normalmente se trabaja igual, vamos, no lo he dicho, pero vamos, se trabaja un poco también con stories. O sea, normalmente cuando el dibujante hace el story en función del guión que yo le paso, con viñeta a viñeta, pues me lo pasan y yo le doy el ok, o le digo, pues mira, esto a lo mejor es mejor así. Y sí, en ese sentido es un poco igual. La única diferencia entre uno y otro es lo que os digo, que en este método Marvel, que por cierto se llama así porque es la manera en la que trabaja Marvel, la Marvel de Stan Lee en los años 50, porque tenían que producir a cascoporro y tenían que sacar títulos y títulos. Entonces lo que hacían era eso, pues el tío les pasaba una descripción de las páginas a los dibujantes y los dibujantes tenían que trabajar ahí como negros. Y nada, y la única diferencia es esa, que en un sentido, en un método tú le das un poco ya la orientación del número de viñetas y si te quieres ya hacer como yo y darles la descripción del tipo de plano y todo esto, pues le das un poco ya la orientación al dibujante, que no se tiene no sé cómo decirlo, no se tiene que buscar las habichuelas para ponerse a decir, bueno, ahora tengo que ponerme a pensar a ver en la distribución, el número de viñetas, ¿dónde meto tal, esto? Pascual. Sí. No sé, yo bajo mi punto de vista, yo si fuera dibujante, yo preferiría que el guionista me diera el guión más trabajado que no así. Pero bueno, también de todo hay en la viña del señor, como que el que dice, a la gente que le guste también trabajar así, yo qué sé. Hombre, yo me imagino que si yo fuera dibujante me gustaría eso, ¿no? Que me dieran las cosas un poco mascadas, pero siempre cierta libertad claro. Si hay alguna cosa, saber que yo puedo proponer, exacto. ¿no? Algún cambio. Eso yo siempre a la gente que no me conoce cuando empieza a trabajar con ellos, yo se lo digo claro, que el guión que yo les paso no está escrito en piedra, que cualquier sugerencia yo la escucho y normalmente normalmente me proponen un cambio normalmente siempre digo venga para adelante, porque normalmente es un cambio que tiene sentido hacerlo, que va a mejorar, ¿no? La historia. Claro. No conozco a nadie que te haga una proposición para que la cosa vaya peor. Oye, mira, yo creo que gracias a esta proposición vamos a conseguir empeorar el cómic un poco más. ¿Qué te parece? O sea, a ver si no nos lo publican. Sería interesante, ¿no? Sí, la verdad que con cosas descartadas, sí. Todo, ¿no? Hacer un cómic. Bueno, para ir aquí un poco cerrando, al final siempre nos quedamos cortos, macho. Pero para ir un poco así finalizando, sí. Tú cuando escribes un guión, al igual que ocurre en las novelas y a la hora de escribir, ¿tú tienes beta readers o lectores cero que te echan una mano y antes de llegar a desarrollar, ¿no?, lo que es ese guión? ¿Y de qué manera sería eso? O sea, pues, ¿cómo lo haces? Pues mira, Si la verdad es que no tenía lectores hasta que hemos empezado empezamos este año con el
el proyecto este de que os he mencionado de Rockroi. Y lo que hicimos es enseñárselo no a lectores, sino a otros autores, a guionistas y dibujantes. Y la verdad es que a partir de ahora, vista la experiencia que hemos tenido, sí que es algo que vamos a empezar a hacer. Bueno, voy a empezar a hacer personalmente con cada proyecto que tenga en marcha, porque sí que es cierto que te dan puntos de vista que tú ni te habías planteado, porque claro, estás tan metido en la historia que hay cosas que simplemente no te das cuenta porque las has pasado por entre ellas tantas veces que ya ni las ves. Claro. Entonces, o porque has hecho tú, claro, y las sabes y lo ves desde otra perspectiva, claro. ¿No? Entonces sí que es verdad que a partir de, en vista de lo que nos ha beneficiado, digamos, o lo que nos está beneficiando con el proyecto este de Rockroi, es algo que voy a empezar a hacer ya de manera más habitual, exactamente, ¿no? En cada proyecto en que esté trabajando. ¿Y cuánto es lo más tarde que te pueden proponer un cambio? Teniendo en cuenta además que la batalla está de Rockroi o Rockroi, porque luego siempre viene el típico flipado de Rockroi. Yo ya estoy aprendiendo a decirlo para el rollo de las presentaciones y demás, porque seguramente que alguno, como tú dices, venga amiga, no, Rockroi no se dice Rockroi. Es como YouTube, Google, Gmail. Pues la que sabemos todos tiene mucho público, entonces cuando... O sea, es justo esa batalla en concreto es como está súper estudiada, claro, está muy famosa, me gusta mucho. ¿Y cuándo es el último momento que te pueden decir esto me gustaría que lo cambiases? ¿Y cuándo tú dices ya aquí ya es demasiado tarde? Claro, hay cosas que, por ejemplo, hay aportaciones que nos han hecho los compañeros que sí que técnicamente pueden incluirse, y hay otras que son ya inviables, porque claro, les hemos mandado, si el álbum tiene 56 páginas, nosotros le hemos mandado las 30 primeras, porque de hecho todavía no estamos en la fase final, pero todavía no hemos acabado. Entonces queríamos ver como las 30 primeras páginas, qué opinión tenían de ellas, y hay opiniones que sí que, ya os digo, que nos han valido para mejorarlo, y que sí que técnicamente Román, que es con quien estoy haciendo el proyecto, puede incluirlas, pero luego hay otras que hubiera sido interesante saberlas antes de terminar las páginas que ya están terminadas, porque ya técnicamente sería cuestión de tirar todas esas páginas que hemos hecho, no las 30, pero donde haya que hacer la mejora para atrás y volver a empezarlas. Y como... O sea, que habría que buscarlo... Sí, perdón, sí, ahora te pregunto. Y no, simplemente que como... Tenemos también, que es otra cosa con la que hay que trabajar, una fecha de entrega, más o menos, no es una fecha de entrega fija, pero más o menos aproximada, pues nos pasaríamos directamente, de fecha de entrega, y entonces, ya te digo, o sea, hay cosas que sí que vamos a poder incluir de esas sugerencias, y hay otras cosas que no. Claro, o sea, que quizá en un guión de cómic, una vez uno lo termina, quizás sería importante, si quieres revisiones, si quieres opiniones, proceder cuanto antes, ¿no? A facilitárselo a las personas que quiere que lo lean para recibir estos cambios, ¿no? Claro. Porque probablemente esto va rápido. Yo creo, me imagino, ¿no? Que las fechas serán cortas, las que os da las editoriales. Depende del formato. Por ejemplo, en este caso han sido unos 8 o 9 meses porque estamos hablando de un álbum tipo BD de 56 páginas a color. Y claro, los dibujantes normalmente no están 100% puestos en solo un proyecto para terminarlo en 3 meses o 4 meses o lo que sea, sino que van alternando los diferentes proyectos, porque si no, no podrían vivir de ello. Entonces las fechas suelen ser eso, dependiendo del formato que tenga, pero bueno, un cómic de esa extensión en 8 o 9 meses no es ir muy despacio, que digamos. Y lo que tú decías, sí, es verdad. En este sentido, la culpa es mía, porque claro, tendría que haber mandado el guión a otros guionistas para que lo revisaran antes de que las páginas estuvieran terminadas. Pero claro, tampoco contaríamos con la opinión de los dibujantes, que también nos interesa un poco la opinión. Entonces, al final, claro. Dices, puedes hacer cambios en el guión sin que las páginas estén hechas, pero luego las opiniones o las mejoras que vienen por parte de dibujantes o coloristas o entintadores, pues tienen que venir ya con el trabajo ya hecho. Claro, bueno. Y eso alarga, claro, también en pedir segundas opiniones alarga bastante. Claro, por eso te digo que
No, simplemente que por eso no hemos esperado a terminar 56 páginas, porque si no hubiera sido imposible, no hubiéramos tenido tiempo de pedir opiniones. Por eso hemos mandado las 30 páginas primeras, porque claro, estamos todavía, ya os digo, terminándolo, y si luego encima de que lo terminamos tenemos que pedir opinión, esperar a que nos la hacen y hacer las mejoras, entonces nos volvemos a pasar de fecha otra vez. Oye, y hablando de fechas, que a nosotros en cuanto nos comentan una cosa, nos compran y nos lo han vendido. ¿Cuándo vamos a ver este proyecto en particular? Pues si nada se tuerce, debería estar hecho para finales de noviembre, y ya sería lo que tardara la imprenta en meterlo en la máquina, sacarlo. La idea del editor en principio la idea del editor era tenerlo para Navidad, pero como el tema de imprenta en esas fechas puede ser por el tema de días de fiesta y todo es un poco complicado, pues a lo mejor en vez de en Navidad lo tenemos para enero. No sé si para primero o para mediados de enero, yo creo que estará listo. Pues lo anunciaremos por aquí cuando eso salga ya, hombre. Me encanta ver estas cosas, desde el podcast. Bueno, pues estamos llegando al final ya, la verdad. Es una pena porque cuantas más cosas se hablan, más cosas salen, ¿no? Sí. Pero bueno, como hemos hecho otras veces, pues se hace una segunda parte, o tercera, lo que falta siempre que claro, siempre que quieras venir, cuando queráis, las puertas abiertas. Cuando queráis me dais un toque, ya sabéis que estoy aquí. Fantástico. Perfecto. Fantástico. Pues vamos a pasar al libro de la semana. En este caso, bueno, lo traes tú, Roberto. ¿Qué nos traes de tu propia factoría, me imagino yo, ¿no? Sí, pues mira, podría traer unos cuantos, pero bueno, me voy a decantar por el cómic por el que me nominaron en la categoría de mejor guionista en los premios Carlos Jiménez del reciente Los Comic Con en Madrid, que es 1937 y La toma de Málaga, que lo hice con el dibujante con el que estoy haciendo este proyecto de Recrua, que es Román López Cabrera, y el color de Marina Armengol. Y bueno, es un cómic que está editado por una asociación de Sevilla que se llama Carmona en Viñetas, y que tiene una especie de universo que lo que hace es mezclar eventos reales de la Guerra Civil Española con personajes con superpoderes, o personajes, sí, un poco así rollo Marvel y DC. Entonces es una grapa de 32 páginas, salió hace ya en noviembre, creo que hace un año que salió, y estamos casi agotando la tirada. La trama, para no enrollarme mucho, está centrada, como el título dice, en la invasión del Ejército Nacional sobre Málaga, ayudado por los fascistas italianos. Y bueno, en ambos bandos se supone que hay personajes con metahumanos, como así lo llaman, y sí, la verdad es que me ceño bastante a lo que es la historia real de lo que pasó en Málaga en el 37, y le di un poco más de cancha a la parte dramática que a lo que es la parte superheroica, por llamarlo de alguna manera. Claro, es como más circunstancial, ¿no? Lo otro, sí, digamos. Porque no sé, no quería que fuera un TVO de superhéroes, quería que fuera un TVO que tuviera superhéroes, pero que no fuera de superhéroes, y que sobre todo, eso había leído yo, eso, y que sobre todo que si tú cogieras los superhéroes y los cambiaras por soldados normales y corrientes, que la historia no cambiara, que fuera la misma. Ese era el objetivo. Okay. Yo creo que lo hemos conseguido. De hecho, ¿tiene que ver con la desbandada? Exacto, digamos que es esos años, que es los eventos previos a las desbandadas. O sea, el cómic acaba justo con lo que es el principio de las desbandadas. Joder, pues qué interesante. O sea, la huida de la población de Málaga, el bombardeo de los aviones alemanes, italianos, nacionales. Y justamente la historia acaba en la historia de este 1937, la toma de Málaga, acaba justo cuando empieza históricamente la desbandada. Me flipa mucho este tipo de historias, la verdad. Me parece que no hay suficientes, pero honestamente, bueno, yo me quito el sombrero ante gente como tú, macho, y como York, como Daniel Storach, bueno, toda esta nueva, como digamos, esa remesa, ¿no? De gente que está haciendo cosas nuevas, cosas que no se habían hecho en España, y que además, bueno, también todo esto, por ejemplo, esto de 1937, de la toma de Málaga, me parece una idea súper guay, y que a lo mejor no estamos aprovechando suficiente
todo ese potencial de historias que tenemos en el país, ¿no? Y la verdad que me gustaría ver más de estas cosas, ¿no? Sí, porque además estaría muy chulo. Este proyecto me ha dado muchas alegrías. Pues en presentaciones, sobre todo aquí viviendo en Málaga, pues hay familiares de gente que estuvo en el bombardeo. Incluso hubo una señora ya mayor que me dijo que era muy niña cuando pasó todo aquello. Charlas en institutos, que tú vas con una mentalidad y dices, a ver qué me voy a encontrar con chavales de la ESO, y te encuentras con chavales súper interesados en la historia. Yo qué sé, me ha dado, aparte ya de la nominación, la que se está vendiendo bien y todo esto, personalmente me ha dado muchas alegrías. Bueno, es que está claro y se oye desde aquí que uno de los motores de lo que hablamos en este podcast es la pasión, y es que se te nota, tío. O sea, es que no puedes ocultarlo, que sí, te flipa. No paras. Es que yo no conozco otra manera de afrontar esta profesión. O lo haces así, o tal como está la cosa, mejor dedícate a, yo que sé, a pegar sellos, o yo que sé, a otra cosa. Claro. Es indispensable, sí. Además. Muy bien, pues nada, solo agradecerte que te hayas pasado por aquí. Yo creo que hemos aprendido un montón, yo creo que la audiencia también ha aprendido un montón, y estoy seguro de que vas a volver por aquí y pasaremos más programitas, que ha estado muy guay, la verdad, ha estado muy bien. Me alegro. Pues nada, eso, Roberto, muchas gracias, y nosotros terminamos, pero a vosotros os toca poneros a escribir. Recordad que podéis encontrarnos en iTunes, en iVoox, Facebook, YouTube. Cansa un poco, ¿no?, contar esto cada vez, pero bueno, nunca está de más tener ese recordatorio, ¿no? Y lo de la página web nueva que tenemos ahora, www.30teclasporhora.com, el 30 en número, y bueno, si queréis os suscribís, que en el futuro habrá beneficios, y bueno, aparte de poder estar al día de las novedades del programa. Muy bien, pues nos vemos la semana que viene en A 30 Teclas por Hora. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo.